Muy buenas noches, amigos televidentes. Yo soy Juan Miguel Castillo Roldán y eso es Estructuras, igual que todos los domingos a las 8 de la noche por BTV, Canal 32, al igual que por Punta Cana TV los viernes a las 7 de la noche. Estamos retornando luego de la época navideña, de Año Nuevo, estamos en un pequeño descanso, pero ya estamos de regreso. Leila no está con nosotros el día de hoy por motivos personales. Sin embargo, hoy es un día muy especial porque primero tenemos la primera emisión de Estructuras del año 2020 y estamos iniciando con una invitada que no solamente va a ser nuestra entrevistada, sino que va a ser también nuestra comentarista invitada del día de hoy, Laura de la Nuez. Bienvenida, Laura. Gracias, Juan Miguel, gracias. No voy a sustituir jamás a Leila, pero haré todo lo posible por acercarme. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Laura de la Nuez es una comunicadora muy respetada, muy exitosa, que admiramos enormemente. Para mí es un lujo estar con ella. Es todo como un sueño hecho realidad, porque es una veterana de la comunicación con una habilidad y un talento increíble, difícil de medir, Laura. Lo de veterana tienes que tener cuidado, ¿eh? Bueno, es por experiencia y por dominio de la comunicación. Pero Laura aceptó la invitación para estar con nosotros hablando sobre un tema que nunca pierde vigencia y en particular ahora que pasan las Navidades y la gente no termina de entender que los fuegos artificiales están prohibidos y que encima de que están prohibidos los fuegos artificiales son problemáticos. Primero por un tema de riesgo para la salud, pero también porque los fuegos artificiales crean muchos traumas para los perros, para los animales de la casa en general y también para aquellas personas que tienen niños con autismo que son muy sensibles a esos estímulos sonoros, y eso nos ha motivado a hacer un programa especial sobre tenencia responsable, sobre protección animal y sobre la ley número 248-12, que es la ley que reconoce las infracciones penales, delitos y crímenes que tienen que ver con el maltrato animal. Entonces, para esto hemos tenido la participación de Laura, que va a comentar cuál es el estatus actual de los medios de comunicación con difundir el tema de la protección animal. Y esa es mi primera pregunta, Laura. ¿Tú crees que ya los medios de comunicación, tus colegas de las comunicaciones, ya se han adaptado al papel que tenemos de difundir el contenido de la ley y que debemos tener más conciencia con los animales? Yo creo que los medios están haciendo buen trabajo y mucho mejor, o sea, han mejorado mucho en ese sentido, han hecho más conciencia. Igual yo creo que tiene que ver mucho con las personas que están dentro de los medios que incentivan eso porque les interesa de manera particular, como en mi caso. Quizás mi medio no es muy interesado en eso, pero yo trato de venderle una historia interesante que pueda resultarles atractiva y entonces ellos colocarla, ¿no? Y yo creo que ese es el reto del periodista que está interesado en el tema de la protección animal y que le gustaría comunicarlo, podérselo vender a la empresa en la que trabaja, como una historia interesante o como un artículo interesante al que se puedan acercar los televidentes o los lectores, ¿no? Claro, y en el caso tuyo, tú has tenido también muchas intervenciones en el tema de protección animal con las fundaciones, en actividades, en marcha. De hecho, antes del programa de hoy, yo le comenté a mi familia que te íbamos a tener y me dijeron que te habían conocido y que te vieron muchas veces en actividades defendiendo los derechos animales. ¿Cómo tú empezaste a incursionar en esa actividad? Bueno, yo siempre he sido un amante de los animales y desde chiquita, niña, cuando veía que estaban abusando de los animalitos, estaban jugando con un gato, que es con lo que más juegan, más incluso que con los perros o cosas así, pues yo intervenía y me fajaba con quien tuviera que fajarme para yo resolver, aunque fueran varones, porque yo tenía que salvar al gatico, al perrito, lo que fuera que estuviera pasando. Entonces, pero luego vine aquí y entre una actividad y la otra, pues la verdad que estuve bastante desvinculada con el asunto, hasta que poco a poco fui descubriendo la cantidad de perros que hay en la calle, las situaciones que hay con los perros de la calle, perros vagabundos, con gaticos también, con otros tipos de animales, el tema de las peleas de los perros, las peleas de los gallos, la forma en que matan los animales en República Dominicana. Y hay tantos temas, la falta de educación con relación a poderlos proteger y no hacerles daño, que empecé como a vincularme entonces, porque pensé que podría hacer algo realmente que marcara la diferencia. No lo he podido lograr porque es muy difícil y cuando tú entras te das cuenta, un papel importantísimo. Te das cuenta que es tan inmenso el asunto que es como la basura.
que Claro. nadie es culpable o todos somos culpables. Entonces hay que, para poderlo organizar, sacar como de raíz como muchas vertientes, como muchos tallos y todos trabajarlos al mismo tiempo, porque es la única manera. Claro, y el tema de las personas que somos muy sensibles con ese tema de los animales, cuando tenemos que ver en persona animales que han sido sujetos de maltrato, cuando participamos en rescate, son animales que han sufrido incluso mutilaciones, cosas que son inhumanas, no hay forma de justificar un acto de crueldad de esa magnitud. Pero para lo que fomentamos el cumplimiento de la ley, lo que promovemos la adopción de animales, obviamente porque tenemos un nivel de sensibilidad y para nosotros es muy difícil. ¿A ti no te ha resultado realmente difícil emocionalmente poder lidiar con estos casos que son dramas de personas que han mutilado perritos, que lo han torturado y que han subido los videos? Porque hasta ver un video de eso es un acto de valentía. Yo no puedo muchas veces ver esos videos. Sí, a mí me pasa igual. Estamos en la misma porque es una situación terrible que lo deja a uno sin dormir por varias noches. Sí. Y yo no entiendo cómo hay personas que lo pueden hacer y que lo pueden ver en vivo incluso. Por eso te decía que hay un tema, por ejemplo, de educación importante, que tiene que ver con que tú tengas y te creen la sensibilidad hacia los animales, para entender que todos vinimos a este mundo para convivir dentro del planeta y que no es para hacerles daño. Además de la educación del que le hace daño, está el que no interfiere para que no le hagan daño. Y luego de ahí hacia adelante, luego está la Fiscalía y el Ministerio Público, que no le da quizás la acogida necesaria que se necesita para cuando hacen una denuncia. Luego está el proceso entonces legal, que tampoco se le da el peso que necesita el proceso para que realmente la persona pueda tener unos castigos importantes. Claro. Entonces son tantas cosas una detrás de la otra que esa cadena es como gigantesca y cada uno de los pasos debería estar como mucho más solidificados para que no sucedan estas cosas. Pero sí, es un tema terrible. Ahora yo ver pregunto, lo tú que sucede. como comunicadora que has difundido tanto que existe una ley, ¿tú has sentido que cada vez más personas realmente conocen la ley y se están empoderando también de la ley? ¿Ya hay un impacto que se siente en la sociedad? Sí, ha ayudado mucho y te puedo decir que ha ayudado mucho el trabajo que ha hecho MAPE con la publicidad en las calles. El número de la ley grande y el saber que hay una ley que los protege ha hecho que la gente pueda sentirse más cerca con la situación, porque probablemente la gente no tenía ni la menor idea de que eso estaba. Entonces yo pienso que eso ha ayudado mucho a sensibilizar, más allá de que cada vez los medios de comunicación se han unido a ese proceso de demandar la protección. Claro. Y por tanto eso ha hecho que cada vez más personas pues conozcan lo que está sucediendo y se integren un poquito a la situación. No, una función social que ejercen los medios de comunicación, los comunicadores, de promover el contenido de la ley. Las personas normalmente no se empoderan de buscar la ley, de leerla, y no necesariamente la entienden. La ley de protección animal es una ley de carácter penal, por tanto de orden público. Una ley que tipifica distintas infracciones que incluyen desde la tenencia irresponsable hasta el envenenamiento, las peleas de perros, e incluso hasta temas como la eutanasia, cuando hay que ponerle fin a la vida de un animalito por razones humanas, ya que está sufriendo. Incluso eso lo regula, dice que tiene que ser un profesional autorizado y bajo razones que demanden esa medida ya como última ratio. Entonces, para el día de hoy hemos preparado en estructuras un pequeño reportaje en varios fragmentos o bloques para que comentemos algunos temas de protección animal, y para eso hemos invitado a representantes del Ministerio Público en cuanto a la unidad de protección animal, algunos veterinarios, algunos articulistas, y vamos a comentar sobre eso. Vamos a empezar con el primer bloque de este reportaje de protección animal. La verdad, son tantos los casos de tenencia irresponsable, ¿entiendes? La gente que tiene un animalito en el techo. Ellos no son tinacos, perdón, ni son antenas, ni son alambres para estar en los techos. ¿Entiendes? Eso es tener un animal en el descuido. Y el descuido está establecido en la ley. Y eso tiene penalidades. Entonces también está lo de tener un animal encadenado. Eso también está prohibido en la ley. Y aquí tú vas a muchísimos sitios y tú encuentras animales encadenados en el patio de la casa.
El artículo 61, numeral 7, lo prohíbe. Y eso tiene condena de 6 meses a 1 año de prisión y de 25 a 50 salarios mínimos de multa. Las más típicas son las tenencias irresponsables, el descuido del animal, el abandono. Que una persona tiene y adopta un animalito y ya porque está viejito, entonces viene y lo abandona. Penalizado el envenenamiento. Eso es algo que lo contempla la ley, con 6 meses de prisión a 1 año y de 25 a 50 salarios. Y la reincidencia también es con el doble de la pena. Tú has visto también en las redes en estos días que una jipeta arrastrando un perrito y murió el perrito. Hoy acabo de ver un video también de uno dándole vuelta a un gato. Entonces, por Dios, somos los mejores seres humanos si tenemos compasión con los animales. Bien, como vemos, la licenciada Marilyn Lois, que es la encargada operativa de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público, una persona que tiene muchos años trabajando con todos esos operativos de rescate de animales y también de sometimiento de personas infractoras, y de hecho ahora está en un proceso de reestructuración del departamento. En la Procuraduría están trabajando ahora mismo con nuevo personal, con nuevos recursos para darle todavía más facilidades a esa dependencia del Ministerio Público. Laura, ¿tú recuerdas la brega que nos dio a todos lograr que la Procuraduría tomara la iniciativa de crear una unidad para poder implementar la ley? ¿Qué falta para que otras entidades asuman también sus responsabilidades en el ámbito del Estado dominicano? Falta de todo. Mira, falta una estructura mucho mayor. La estructura es muy pequeña para todo el país. No tiene sentido prácticamente. O sea, es como poner una persona para que dirija el país sin un equipo. Claro. Entonces, no que para un operativo de rescate tiene que arrancar de la capital para Samaná y para Puerto Plata en una camioneta. O sea, no hay una unidad local allá. Por eso, la estructura tiene que ser mucho mayor. Tiene que haber además un equipo en cada una de las provincias. Tienen además los policías, tienen además los miembros de los temas judiciales, la Fiscalía, el Ministerio Público de manera particular, que conocer bien la ley y darle una acogida correcta cuando va una persona a hacer una denuncia, que casi siempre se quejan de que no reciben como el apoyo y el seguimiento, porque lo que entienden es, pero es un perro. Exacto. ¿Cómo que pero es un perro? Como que no tiene importancia. Como que hay una ley que tiene que ver con eso, más allá de que tú seas sensible o no con el tema. Tú estás ahí como representante del Ministerio Público. Entonces tú debes saber que hay una ley y por tanto tu trabajo es darle acogida y seguimiento a ese proceso. Hay fiscalías en las cuales se comenta que ni siquiera acogen el proceso de denuncia. Eso, correcto. Imagínate. No acogen. O sea, entonces no puede ser. O la querella. O yo de temas legales no sé, eso sabes tú. No, eso es correcto, denuncia y querella, eso tal cual. Entonces eso es un tema. Ese es uno de los temas, pero el otro es la parte de presupuesto, porque si no tienes presupuesto, claro, pues tampoco puedes ampliar tus operativos y demás. Por ejemplo, hay un solo refugio que está trabajando, que es centralizado para todo el país, dentro de lo que es el Ministerio Público. Y es un refugio que trabaja con muchas precariedades. No es un refugio como los de otros países. Y demanda muchos recursos porque tú requieres el transporte de los animales, gasolina para el transporte, tú requieres albergue, tú requieres medicamentos. Si tú tienes un albergue, tú necesitas personal que atienda el albergue, pero ese personal no es cualquier personal. Tú puedes tener personal administrativo, personal operativo, pues tú necesitas veterinarios también porque estamos trabajando con animales que muchas veces tienen alguna condición producto de estar deambulando en la calle comiendo disparate el día entero. Obviamente van a tener parásitos, van a tener 1001 enfermedades. De hecho, hay parte del bloque de reportaje que va a hablar de las enfermedades que ellos padecen. Entonces, una cosa, creo que podemos hacer una invitación, Laura y yo, en el programa de hoy, que va a ser muy útil, y es la siguiente. Yo he escuchado con mucha frecuencia la queja de que funcionarios del Ministerio Público y autoridad administrativa, tan pronto reciben una denuncia, lo que hacen es que refieren automáticamente a la UPA. Y cuando llega una persona, como dice Laura, a la fiscalía, pues no la admiten, no reciben la denuncia, no reciben la querella. Dicen, no,
llaman de una vez a la doctora Marilyn Lois, a la gente de la UPA para que resuelvan. Y eso no es así. Vamos a poner una cosa clara, señores. La ley de protección animal es una ley que se encuentra vigente, la ley de orden público es una ley de carácter penal, lo que significa que siendo una ley que establece infracciones que son de acción pública, eso significa en sentido operativo y procesal que el Ministerio Público está obligado a actuar de oficio. Ellos no tienen que esperar ninguna denuncia de parte de ciudadanos. No tienen que esperarlo. Tan pronto usted pone una denuncia ya, o no tiene que ponerla, se entera el fiscal tiene que actuar. No importa si trabaja con la UPA o no, porque al final se trata de un delito. No importa que se trate de la ley 48 como ley de protección animal. Basta con que sea un delito de acción pública para que ese fiscal actúe de oficio. Y creo que este programa va a servir como una invitación para sensibilizar a miembros de la Procuraduría que cuando reciban este tipo de denuncias se pongan la pila porque realmente merece la atención, primero por un tema de humanidad hacia los animales, de trato humano, pero también, Laura, es que la persona que maltrata un animal, el perfil psicológico de esa persona, su tendencia a producir un daño a otra vida, indica también un comportamiento delictivo sumamente peligroso. ¿Y cuántas veces tú no has visto personas que inician una vida de criminalidad con pequeños actos de crueldad como ese? Así es. Hay documentales dedicados solamente a describir conductas de personas psicópatas, personas que terminan siendo asesinos, homicidas, que empezaron con animales. Sí, así es. Torturando animales. Entonces, tienen que verlo no solamente por un tema de que, bueno, que torturaron un perrito, es lo que hay de fondo. Es lo que hay de fondo, porque detrás de una persona que incurre en un acto de crueldad, como un envenenamiento, o más aún de tortura, como el que agarra a un gato o un perro y lo quema vivo porque lo han hecho, lo que usted tiene que ver como fiscal es lo que hay de fondo. ¿Qué es lo que usted va a perseguir contra esa persona que ha incurrido en ese acto inhumano, reprochable, que no hay forma de explicarlo? Así es, precisamente eso es lo que se ha estado viendo en otros países como Estados Unidos y por eso es que le prestan además más importancia, además de por el tema animal en sí, que en países como ese tienen una importancia y una relevancia pues notoria, pues también está ese proceso en el que la gente puede darse cuenta de que hay un historial ahí que no está bien y que el seguimiento que hay que darle a esa persona. Claro que sí. Y se le da el seguimiento, porque es peligroso el asunto. Claro, aquí hay un tema que tiene que ver con crueldad y educación y no necesariamente está directamente relacionado a que la persona pueda convertirse en un criminal, pero el hacer eso y que le pueda dar placer, le puede hacer llevar a que se convierta en un criminal y hacer ese tipo de eventos, pero entonces con personas. Nadie sabe si un sometimiento que se hace contra una persona que ha incurrido en ese tipo de delito, si el llevar a esa persona a un procedimiento, ya sea que lleva una condena o nada más el trauma de tú tener que ir a un tribunal, ya para muchas personas de por sí es muy traumático. Nadie sabe si esa medida procesal ya tiene un efecto para disuadir la conducta y se abstiene de cometer otro delito. Porque también hay un efecto disuasivo de eso. Hacen falta muchas cosas, porque por ejemplo también vamos a suponer que la persona tiene que estar 1 año en prisión. ¿Qué resuelve estando 1 año en prisión? ¿Qué hace el sistema con una persona que tú entras a donde está rodeado de otros delincuentes que probablemente sean... Hasta más peligrosos. Exactamente, hayan cometido unos actos de barbarie peor que el que cometió esa otra persona. Un posgrado en criminalidad. Entonces, evidentemente, te digo, el sistema está corrompido, entonces es muy difícil, porque ya cuando entra entonces a un proceso en el cual ya fue condenado, tiene que tener primero tiene que estar en un área donde estén personas que estén ligadas a ese tipo de actos, y segunda, tienen que tener algún tipo de formación que les ayude a entender por qué eso que hicieron no está bien. Es como cuando tú le enseñas a un niño pequeño y tú lo regañas y lo regañas y lo regañas y no le explicas por qué. Entonces, hay que explicarle por qué, para que aprenda por qué eso no se debe hacer. Hay que hacerlo. Eso se llama el proceso de resocialización de las personas que han sido privadas de libertad por condena.
porque el tema no es solamente recluir a la persona, aislar la sociedad porque tiene una conducta peligrosa, sino porque eventualmente va a salir. Claro, Y es una que perspectiva de libertad, obviamente, tiene que tener condiciones que permitan su reinserción efectiva y parte de eso es Exacto. la educación que se le induce a esa persona para que no vuelva a cometer actos de similar naturaleza. un castigo sin formación no funciona. Tú Exacto. coges a tu hijo y lo pones 1 hora mirando a la pared porque estás castigado y no le explicas por qué, no tiene sentido. Sí, la misma lógica. Vamos a ver el siguiente bloque de reportaje. Vamos a ver el papel que ejercen los medios de comunicación, pero muy concretamente las redes sociales, porque todos hemos visto muchos videos que se cuelgan en las redes y queremos saber cuál es el valor que tienen esos videos, esas fotos, desde el punto de vista probatorio, porque no solamente es el morbo, es si eso cumple una función para las pruebas que se van a un procedimiento de sometimiento. Veamos el siguiente bloque. Las redes sociales han sido muy importantes en este largo trayecto. Sin las redes sociales creo que hubiese sido imposible porque a través de ella pues podemos encontrar animales perdidos, animales encontrados en el camino. Cuando una persona maltrata a un animal, no sé por qué, suben el video, ¿verdad? Hay personas que lo suben y entonces gracias a las redes sociales se puede llegar hasta esa persona que ha cometido ese delito. No sé si últimamente tú has visto todos los casos que se están dando virales en las redes. Es uno tras otro y uno tras otro. Es muy importante las pruebas, en el que la persona grabe, lo que sea, pero no que te quedes grabando en vez de evitar que eso suceda. Y por las redes también, como tenemos ahora las redes sociales, se difunde más, hay más respuesta a esa problemática y creo que ahora la gente tiene un poquito más cuidado porque ahora se sabe todo. Hay casos que se conocen en la fiscalía, pero si hay pruebas suficientes, entonces ya se envía a un juzgado de instrucción. Si hay testigos, hay pruebas. Pero la gente piensa que en la fiscalía se condena. La ley funciona, pero tenemos que empoderarnos de ella. Tenemos que empoderarnos de ella. Y no es por teléfono, porque es otra cosa. Mucha gente te llama porque cree un 911 para que resuelva por teléfono. No, porque mi vecino y yo no quiero problemas con el vecino. No, así no. Usted tiene que empoderarse de la ley. La imagen que ustedes vieron del caballo con la pata con una fractura, seguida de otra imagen en la que autoridades estaban dándole con un martillo a una carreta, esos fueron de los operativos que sacaron los caballos de la calle, que a las personas que usaban los caballos, que por cierto está prohibido, entonces las carretas para que no volvieran a utilizarlas para explotar a esos animales, que lo explotan hasta que el cuerpo aguante y terminan muriendo de forma muy trágica. Bueno, están rompiendo la carreta para que no volvieran a utilizarla. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos en breve para seguir comentando estos bloques. Estamos de regreso en Estructuras. Estamos acompañados de Laura de la Nuez, comunicadora y amante de los animales, que la admiramos mucho por ese sentido de humanidad que la caracteriza. Gracias. Y estamos hablando también sobre las redes sociales, los videos. Y decía la doctora Marilyn Lois que está bien grabar porque sirven como prueba y las pruebas son importantes para las denuncias y las querellas. Sin embargo, la persona no debe limitarse solamente a filmar, sino tiene que hacer un papel más proactivo. Si usted saca el celular para filmar, también póngase la pila y vaya y denuncie. La denuncia no es solamente publicarlo en Twitter ni en Instagram. La denuncia es también usted ir a la fiscalía. No basta solamente con publicarlo y hacer que la persona lo conozcan, porque lo cierto es que las fiscalías también tienen que tener conocimiento de eso y para poder solicitar medidas de coerción y darle para adelante al procedimiento penal necesitan pruebas. Y lo cierto es que los videos y las fotos resultan ser bastante útiles. Sí, así es. También es lo que estábamos hablando con relación a la fiscalía. La gente, por ejemplo, en un pueblo o en un barrio, todos se conocen, son amigos desde chiquitos. Sí. Entonces tienes que echar para adelante a tu amigo, que no es el que mejor hace las cosas. Por eso te decía, es muy complicado. Y el asunto de la educación ayudaría mucho. Ayudaría muchísimo. Así como se ha insertado, por ejemplo, dentro de las escuelas públicas, lo que tiene que ver con la educación sexual, yo creo que es momento de insertar lo que tiene que ver con el amor al prójimo.
Pero el amor al prójimo no desde un punto de vista religioso necesariamente, sino desde un punto de vista de sensibilidad por todo lo que nos rodea. Aquí levantan un edificio y lo primero que hacen es cortar el árbol que está delante. Claro. Entonces, es así, es constante, ¿me entiendes? Porque ¿para qué es el árbol? Pero a la gente le encanta la sombra. Sí, no, y el tema de respeto a la vida ajena. Y tú sabes que, ahora que hablamos de otras áreas de la educación, sabes que creo que no se enlaza lo suficiente lo que tiene que ver con la ley de protección animal con cuestiones medioambientales. Yo siento que está muy conectada porque al final el derecho al medio ambiente, la ley 6400, las disposiciones de la Constitución Dominicana que hablan de protección del medio ambiente, pues, ¿qué es lo que protegen? Equilibrio ecológico, la fauna y la flora. Así Yo es. siento que los animales, los que más sufren, que son los que se encuentran en la parte urbana, en la ciudad, en Santo Domingo, Santiago, hay abusos en los campos también, pero obviamente en el entorno urbano pues tienen mucho desafío. Lo cierto es que son parte de una fauna urbana. Y así como tenemos un Ministerio de Medio Ambiente con muchos recursos, que tiene una competencia para actuar en delitos ambientales, entiendo que se le puede dar la misma importancia en lo que tiene que ver con maltrato animal, partiendo de que no es un área brutalmente distinta, porque también el derecho ambiental tiene un carácter penal, es un delito ambiental. Creo que no se hace el paralelo suficiente para darle todavía más importancia de que no es castigar a una persona porque abandonó los perritos, porque en la escena que todos hemos visto, que tenemos un vecino que sacó unos perritos, los metió en una caja y lo puso en el zafacón. Yo no quiero vecino así. Entonces, no solamente ese tipo de actos que tú ves en tu vecindario, sino todo el trasfondo de la responsabilidad del Estado de proteger toda forma de vida, fauna y flora, y dentro de la fauna, los animales que están sujetos a abuso en el entorno urbano, como en muchos de estos casos que estamos hablando, de los gatos, los gatos que han filmado maltratándolos, los niños en la calle tuve que le tiran piedra a los perros, ese tipo de cosas también. Sí, medio ambiente debería estar más involucrado con ese tipo de asuntos, definitivamente. Y debería estar también más relacionado a salud pública, porque al final nosotros recibimos todo lo que pasa en nuestro entorno, y nuestro entorno está compuesto precisamente, entre otras cosas, por los animales. Los animales me los he encontrado yo, por ejemplo, comiendo de la basura. Animales que incluso nosotros consumimos, por ejemplo, vacas. Después matan a esa vaca, ¿quién se la come? Nosotros. He estado en mataderos, tengo pruebas y tengo grabaciones de mataderos que incluso he subido a mis redes, donde en esos mataderos ponen las vacas encima de su estiércol. Entonces, ellas viven ahí por los días que vayan a estar, en lo que le hacen el pedido y necesitan entonces matarla. Y ellas están pisando todo su pupú, ¿verdad? Todos sus desechos, pero son las vacas que nosotros consumimos. Claro. Esas vacas así llenas de ese pupú, que le dan con todas las patas y con todas las cosas, las entran al matadero. Toda esa pupú se queda en todas las paredes del matadero, en la mesa del matadero donde es cercenada, ¿no? Y luego entonces hacen todo ese proceso. Quiere decir que esa carne, te podrás imaginar, Contaminada que con todas las está llena de bacterias todo que nos colocan en eso. peligro a nosotros. Exactamente. Entonces, te digo, hay un tema de salud pública, hay un tema de medio ambiente que está directamente relacionado con el asunto de los Y la ley animales. establece que el Ministerio de Salud Pública tiene que tener participación. Sin embargo, nosotros, ¿qué conocemos de salud pública en temas de protección animal? ¿Te acuerdas cuando envenenaban a los perros? Y cuando llegaban una No familia- me acuerdo cuando envenenaban a los perros, es que los envenenan No, todavía. Todavía lo envenenan. No, que una vacuna donada para temas de rabia, de que sé yo qué, y los perros envenenados. ¿Y quiénes estaban involucrados? Funcionarios de salud pública. O sea, hasta por un tema de darle el papel que corresponde de acuerdo a la ley al Ministerio de Salud Pública, que intervenga. O sea, es que podemos seguir en todo el programa buscando más y más razones que están dentro de la ley y cosas que quedaron fuera de la ley, que motivan un comportamiento más activo y más responsable por parte del Estado. Juan Miguel, y el presupuesto que Salud Pública tiene que entrar todos los años para vacunar a supuestamente todos los perros callejeros y gatos callejeros, que no sé cómo es que agarran a los gatos, pero ok,
Por supuesto que no llegan ni siquiera a un 25% de los perros que tienen que vacunar y estamos hablando de un presupuesto alto que se podría dedicar a otra cosa. Claro. Cuando si tú realmente puedes acondicionar y preparar un proyecto en el cual tú puedas castrar a todos los animales de la calle por sectores, entonces tú podrías hacer que esa población no siga creciendo. Porque evidentemente los animales no son como las personas. Y si hay personas que no tienen cuidado en su reproducción, imagínate los animales, obviamente ellos no piensan. Entonces es uno detrás del otro, no importa lo que pase. Entonces es un asunto que nos afecta muchísimo, porque si la población sigue creciendo de animales en la calle, ¿cuánto es que vamos a tener? Entonces hay que controlarlo. No, y controlarlo no es matarlos, Claro. controlarlo es castrarlos, esterilizarlos para controlar la población. Los rescatados, justamente. promover la adopción también, y aquellos que tienen una condición de salud ya terminal, algo muy grave, algo que le va a producir dolor, pues una eutanasia, que es una muerte más digna también. Exacto. Se da una inyección que le baja el ritmo del corazón, y eso 10 veces antes que morir en un contén. La forma, son escenas que a mí me rompen el corazón. Sí. Vamos a ver otro bloque en el cual hablamos sobre los albergues, que también, bueno, vamos a hablar con Laura también el tema de los ayuntamientos, que no han construido albergues, y dice la ley 248-12 que los albergues municipales son una obligación que debe ser cumplida. ¿Por quién? Por el ayuntamiento. Hay un par de candidatos que están hablando de eso. Bueno, que vamos a construir albergues. Sí. Vamos a ver si eso es verdad que pasa, ahora que estamos en un año de elecciones. Pero los candidatos llevan tiempo en eso. Siempre. Sí, ellos tienen tiempo en eso. No, ellos van a varios, se comen hasta sancocho con la familia, por eso nada más en campaña, después de eso se olvidan. Entonces vamos a ver sobre los albergues y también sobre las enfermedades que padecen estos pobres animalitos cuando son rescatados. Veamos. Que las fundaciones que existen son fundaciones privadas, que con la ayuda de los mismos ciudadanos que ven los casos que se publican en las redes. ¿Entiendes? No hay una fundación todavía estatal, o sea, no, por ejemplo, la ley establece 2 años de plazo para que tanto los ayuntamientos como Salud Pública construyan un albergue en cada municipio. Ya la ley cumplió 7 años y no se ha construido el primero. Yo he trabajado con algunas organizaciones y con las que siempre me gusta trabajar son con las que están comprometidas tanto con el animal como con la clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me dejan un animal porque no tienen dónde ponerlo meses. Nosotros tenemos a veces, bueno, ahora mismo nosotros tenemos porque queremos, no se nos impone, pero tenemos animales que tienen 6, 8 meses en la clínica. Los animales rescatados usualmente vienen con un desequilibrio nutricional, comenzando por ahí. Parasitosis internas y externas es lo más que vamos a ver, pero ya viene el distemper y el parvovirus. El distemper es una enfermedad muy complicada de tener en una clínica porque hay muchos animales que se pudieran infectar. Entonces, como no tiene cura, y si afecta el sistema nervioso, ya no hay cura ni calidad de vida para los animales, es una complicación. Y están los parásitos de sangre o hemoparásitos, como el Ehrlichia, el Anaplasma, la Babesia, que eso hay mucho. Nosotros no tenemos la capacidad de tener animales indefinidamente. Eso es algo que tienen que entender. Si alguien quiere ayudar y no puede ayudar con dinero, quizás se pueden ayudar con recibir una mascota en lo que le buscan un dueño. Las veterinarias, para la parte médica, la parte de las castraciones, y que ya las personas que quieren ayudar reciben a esos animales para buscarle un hogar definitivo. En el caso mío, yo tengo ahora mismo más de 140 perros en el refugio, ¿verdad? En albergue. O sea, esos animales también tienen un derecho, quieren una familia, serían una magnífica mascota. O sea, darle un chance a un animalito rescatado, un animalito de la calle, un animalito que no tiene raza, eso es conciencia de las personas, eso es que la formación de la persona, la educación. Señores, los veterinarios y los centros veterinarios no son albergues públicos. No vaya a dejarle animales recogidos a los veterinarios sin hacerse mínimamente responsable. Usted personalmente o usted y su familia, búsquese amigos para que donen, porque los veterinarios no son albergues públicos. Y en la medida que también usted abusa de la solidaridad y la sensibilidad de esos médicos, también usted agota esos recursos. Entonces, lo ideal es que cuando usted rescate un animalito, usted contribuya
de alguna forma con su sostenimiento, porque eso implica costos, no solamente de alimento para animal, del personal y mantenimiento de la infraestructura para tener esos animalitos, sino también que implica medicinas y castración, porque también tenerlo ahí por tenerlo no tiene sentido si usted no va a castrar también para también ir corrigiendo el problema de presencia de numerosos animales en la calle. Entonces vamos a comentar más sobre esto luego de una muy breve pausa comercial. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Estructuras hablando de protección animal y tenencia responsable, muy en particular con la ley 248-12, que es la ley de protección animal, acompañados de Laura de la Nuez, que es una activista, comunicadora, y que nos estamos quejando muchísimo en este programa sobre la inacción del Estado Dominicano a través de sus entidades competentes en materia de protección animal. Y lo último que comentábamos era los albergues. No tenemos albergues públicos todavía, que corresponde ser creado por los ayuntamientos. Sin embargo, tenemos muchas promesas. Nunca faltan las promesas de los candidatos. No, no solamente tenemos promesas, tenemos proyectos que valen millones de pesos para muchas cosas, como el caso de la Plaza de Torres del Ceibo. Es un proyecto supuestamente para promover, por ejemplo, el tema de la cultura, también un poco el turismo, según ellos, y demás. Entonces, bueno, más allá de que se maltrate el toro o no, caramba, es un proyecto de mucho dinero. Entonces, los ayuntamientos cuando quieren pueden. Entonces, evidentemente, si es un compromiso, además, que ya está asumido porque le corresponde, lo deben hacer. Lo que pasa es que lleva un presupuesto y un presupuesto de seguimiento. No solamente es un costo para tú crear la infraestructura, sino que tiene un costo de seguimiento que es importante. Pero eso hay que hacerlo. Yo quisiera que tú hubieses visto un refugio al que fui la semana pasada, precisamente, en los Estados Unidos, específicamente un Cayo de los Estados Unidos, de la Florida. Caramba. Primero, es una casa hermosa que por supuesto no encontrábamos porque jamás pensar que era ahí. Gracias. Quedaba al lado, por cierto, de un vertedero que por supuesto tampoco sabíamos que era un vertedero, porque era una montañita toda hermosa llena de hierbita. Sí, de hierbita. Entonces, la casa está toda con divisiones, tiene espacios para que los perritos jueguen con juguetes, tiene espacios para que los perritos hagan sus necesidades. En el refugio trabajan unas personas que trabajan fijas y hay personas que son, ¿cómo se llama? Cuando colaboras de manera voluntarias. Hay personas voluntarias que van, como que tú y yo escojamos un día. Tú coges el jueves, yo cojo el lunes, cogemos 2 horas, 4 horas para ir a alimentarlos, bañarlos, lo que sea. Y también está el tema del trabajo social. Por ejemplo, los muchachos que terminan el colegio, el bachillerato, no sé cuánto, horas de trabajo social, y le toca trabajo social y le gustan los animales, pueden ir a hacer el trabajo social en estos sitios. Cosa que me encanta porque primero crea mucho el asunto del vínculo. Ministerio de Educación, que coja idea, Ministerio de Educación, eso puede ser una labor bien bonita también. Y además tú ya estás teniendo ahí una persona para laborar, para contribuir y reduces el presupuesto que tú tienes que dedicar mensualmente a ese proceso. Claro. Entonces, óyeme, muy interesante. Y quisiera que vieras la infraestructura como está. Toda pintadita, todo bonito. Mira qué bello. Eso, o sea, nada que ver con las imágenes que estamos viendo, que por supuesto la realidad dominicana, ¿no? Laura nos hizo el favor, tuvo la gentileza de traer unas imágenes de un trabajo, un reportaje que ella hizo en relación a la protección animal. ¿Qué estamos viendo en pantalla ahora? Estábamos viendo ahí se estaba hablando de la rabia, porque esto fue a principio de año, donde hice 3 pequeños reportajes donde hablaba precisamente de las consecuencias que tenía la rabia, no solamente para los animales, sino para las personas. El tema de la vacunación y los presupuestos. Mire ese presupuesto, o sea, eso es agotador nada más ver el número, ¿entiendes?
mira este perrito que se ve que o está muy enfermito o está muy viejito, de hecho parece un perro envejeciente. Entonces, tiene que haber sitio donde colocarlos. Y los viejitos son los que menos adoptan. Señores, adopten los Así perros es. viejitos que son tan buenos como los jovencitos. Y los que le faltan algún tipo de, Ay, las tú sabes, la patitas que patica, están la ciegos. orejita, y Ay, que sí. están de alguna manera han sido cercenados por alguna razón. Mira ese, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, pues es una responsabilidad de los ayuntamientos. El Estado tiene que ponerse en eso, porque es un tema de salud pública. Mira eso, es un tema de o sea, salud pública, es un tema medioambiental y es un tema que rebota. ¿A quién le rebota todo? Todo eso, ¿a quién le rebota? Mira esa barbaridad. Le rebota a las personas. A ese hay que arrastrarlo a sí mismo. Cuando se termine de entender, Juan Miguel, que todo el proceso cae en el humano, quizás llegan a poner de su parte. Mil gracias por ese material. Y eso que mencionábamos en la pausa también, el tema de que todavía no tenemos reglamento de aplicación de la Ley de Protección Animal, que es muy importante, debe ser puesto en vigencia por decreto del Poder Ejecutivo. Sé, por información de primera mano, que estamos en un proceso de elaboración. Claro, eso se ha dicho siempre, pero creo que ahora con ese proceso de reestructuración yo tengo fe en que se va a trabajar en eso, porque el reglamento realmente es muy importante, porque es la parte operativa que permite con herramientas normativas y procesales dar respuestas rápidas y respuestas que son fáciles de viabilizar en cuanto a los procedimientos penales y los procedimientos, fundamentalmente los de rescate, porque eso sí me consta que hay dificultades, porque lo cierto es que si tú tienes un perro que está en mal estado, en un jardín, en una marquesina, en una casa, penetrar en la casa es complicado, porque tú necesitas una orden de allanamiento, porque hay un tema constitucional de derecho de propiedad inmobiliaria que tú no puedes volarte, porque los animales son importantísimos, pero también el derecho de propiedad es otro derecho que tenemos que proteger. Entonces, vamos a buscar la forma de implementar la ley, quebrantando otra normativa. Entonces, el reglamento pudiera quizás matizar algunas de esas cosas. Claro, el reglamento no puede cambiar el régimen de propiedad, que está en la ley y en la Constitución, pero sí puede quizás operativizar algunos aspectos, digamos, administrativos e institucionales. Vamos a ver el último fragmento de nuestro reportaje que preparamos en Estructuras, en el cual entrevistamos a Jackie Troncoso, que tiene unos artículos que publica en la revista Ritmo Social, porque es una forma de incentivar a que otras personas también se animen a escribir, a comunicar lo que tiene que ver con la protección animal, de que hay más personas sensibles y que juntos podemos lograr presionar más al Estado para que asuma el papel que tiene de acuerdo a la ley. Veamos lo que dice este reportaje. Voces quiere decir voluntarios con esperanza. Cualquiera puede pertenecer a Voces. Es solamente elevar mi voz, tu voz y la voz de todos. Voces comenzó en el 2009, ya tenemos 10 años ininterrumpidamente en las redes sociales y desde entonces pues estamos día tras día luchando por los animales para que se pueda cumplir la ley 248-12. No sé si, bueno, tiene que haberlo visto. A la gente de MAS PRD que han puesto vallas por muchísimos sitios y ya hasta en los pueblos. Y eso ha sido muy importante, porque la gente está viendo ya que hay una ley de protección animal. En Hollywood ayudamos mucho con la parte de castración. Ahí yo sí trato de cobrar lo menos y a veces puedo perder y no me importa porque entiendo que eso es una responsabilidad social que tenemos todos los veterinarios, castrar, que no se siga reproduciendo para que se comience a mermar la cantidad de perros en la calle. Es la única manera, y gatos, obviamente. Get to Garden es un albergue que se creó a raíz de, o sea, Tomás lo creó a raíz de cuando estaban unos animales abandonados en Loma Linda. Tomás se echó eso encima, ese problema, y empezó con el santuario, como un santuario, porque eran animales no adoptables. O sea, aquí en República Dominicana, no adoptables, porque no eran supermans, o sea, hay algunos ni siquiera se dejaban poner la mano nunca y tiraban a morder una vez o se escondían. Tengo el privilegio de escribir en la revista Ritmo Social del Listín Diario. Te voy a decir algo, yo me siento muy bien porque en la calle me paran y me dicen, Jackie, leo tus artículos, y la verdad que a mí me encanta. La causa a la cual me he dedicado en cuerpo y en alma, yo lo digo, es muy desinteresada y lo hago desde el fondo de mi corazón, pero lo más bonito ha sido cuánta gente
bonitas he encontrado en el camino, incluyéndolos a ustedes. Precisamente esa actividad que uno hace de amor hacia los animales permite que uno encuentre en el camino personas con un corazón enorme. Yo he conocido grandes amigos de esos entornos. Pude hablar con la gente de MAPE, RD, por cierto, que son un poco misteriosos. No se sabe quién es el dueño. Nada más sabemos que es un único dueño. Y nos compartieron esas imágenes que yo les mandé. Todo el mundo ha visto esas vallas en la calle. Y con esa imagen cerramos el reportaje. Que ellos han hecho una labor que es invaluable en cuanto a socializar con la ley de protección animal. Laura, ¿qué invitación o última crítica tenemos que hacerle al gobierno en el tema de protección animal? Vamos a presionar a esta gente. Ay, caramba, no sé, tienen que trabajar por todas partes, tienen que trabajar en el ámbito legal, tienen que trabajar en la protección, en el rescate, tienen que trabajar en la castración, tienen que trabajar en dar el seguimiento correcto a los animalitos que están en los refugios, tienen que trabajar en la educación de las personas, desde pequeños los niños. Hay que reducir la población que está en la calle de perritos y gatitos. Y hay que trabajar también, por ejemplo, con los ganaderos con relación a otras cosas. Pero bueno, es un proceso muy largo. Y el tema de la educación es importante. Bueno, tú tienes una hija y seguramente tú ya ese proceso de enseñarle ese tema de sensibilidad. Ella va a ser veterinaria, según ella. Ella no serio? juega con otra cosa que no sea con animalitos. Ella es una amante de los animales, no te puedo explicar. Pero sí es crearle la conciencia y ella la tiene porque yo se la inculqué. Y entonces, esperamos que más personas como tú también. Ojalá y así se mantengan con las demás personas porque eso va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho a que el entorno medioambiental en el que vivimos todos, en que nuestro planeta sea un planeta mucho más sostenible y mucho más hermoso y duradero. Claro, un ejemplo a seguir. Nosotros invitamos a que más familias que estén viendo el programa, pues también transmitan este mensaje a sus hijos, porque ya es una labor a futuro de que las siguientes generaciones pues tengan más conciencia con respecto a la vida de los animales. Como decía Jackie, nosotros somos la voz de ellos. Ellos no pueden comunicarse como nosotros, pero nosotros como seres racionales, con un sentido de humanismo, de conciencia y sensibilidad hacia el dolor ajeno, pues tenemos que hacer uso de esas facultades racionales que nos hacen muy únicos en favor de lo que es correcto, que es cumplir la ley y fomentar la protección animal, la tenencia responsable. No queremos ver más maltrato y esperamos que el 2020, que es un año importante en términos de políticos, pues los siguientes líderes que tengamos en los ámbitos congresuales, presidenciales, municipales y también el gabinete que con ellos vengan de ministros, directores generales, tengan una visión más moderna en lo que tiene que ver con la protección de la vida animal, porque eso nos hace mejores como seres humanos. Laura, no sé cómo agradecerte. Quiero decir una última cosita rápido, Juan Miguel. Recordar que los animalitos no son una cosa, un juguete. Recordar que son pequeños y son lindos, pero también hacen pipí, rompen todo, muerden, tienen los colmillitos muy afilados cuando son chiquitos, ladran, aullan, lloran, todas esas cosas. Para tener un animalito en tu casa o si lo vas a regalar, tienes que tener la conciencia de que el animalito va a crecer, que se va a poner quizás más feíto y no va a ser el mismo cachorro y que va a hacer muchos destrozos, los cuales uno es quien tiene que organizarlos, guiarlos y educarlos. Y ellos se dejan educar. Claro, no con maltrato, sino con caricias, con cariño y con comidita. Y con eso es que se educa a los animales. Y no hay zapato roto ni mueble roto que justifique un acto de maltrato. Claro que no. Eso no sea un violador de la ley y no incurra en esa práctica que no tiene justificación. Entonces, señores, con esta parte ya nos despedimos. Laura, otra vez, muchas gracias por venir. Para mí fue un honor. Te lo dije varias veces que para mí esto es un sueño hecho realidad. Gracias por la invitación. A mí me encanta el tema, así que cada vez que lo vayan a tocar, tú me invitas. Gracias, muchas gracias. Amigos, Estructuras por BTV, Canal 32. Todos los domingos a las 8 de la noche, también en Punta Cana TV a las 7 de la noche. Recuerden que tenemos un Instagram, @estructurasentv. Un correo electrónico, estructurasentv@gmail.com y también nuestro canal de YouTube que está súper actualizado. Yo hice mi tarea ahí. Yo siempre le digo a Leila que está viendo el programa,
que ella me está reventando a mí. Yo siempre la caliento a ella. Señora, el canal de YouTube, Estructuras en TV, ese canal tiene todos los videos en fragmentos a veces completo de todos los programas que se hacen. Todos se suben y tan pronto hayamos terminado aquí, vamos a subirlo para que usted pueda verlo en el momento que usted desea y también pueda compartirlo con sus contactos y así difunda el mensaje de protección animal que Laura y yo hemos tenido para ustedes en el día de hoy. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.